Detienen en Bolivia a uno de los más destacados opositores del presidente Luis Arce. El arresto de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, un departamento que es considerado motor de la economía boliviana, profundiza la grieta entre el Ejecutivo y la oposición, que denuncia que Camacho fue, citamos, secuestrado en un operativo policial irregular. Estos son nuestros titulares. Arrancamos. Luis Fernando Camacho, impulsor de las protestas de los últimos meses contra el gobierno del presidente boliviano Luis Arce, fue detenido aparentemente en circunstancias violentas. Jersón, la estratégica ciudad ucraniana ocupada por el ejército ruso durante meses y liberada en noviembre, es asediada nuevamente por las fuerzas rusas. Cientos de personas huyen mientras Moscú intenta retomar la región. Bienvenidos a las noticias de DW. Mi nombre es Leandro Fest. Gracias por elegirnos. En Bolivia, la policía detuvo al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aunque aún no se especificaron las causas de su detención. Camacho es uno de los más destacados opositores del gobierno del izquierdista Luis Arce y lideró las recientes protestas contra el gobierno en su región, Santa Cruz. La mayor región de Bolivia es considerada el motor económico del país y en los últimos meses ha sido escenario de enfrentamientos entre opositores y fuerzas de seguridad. Tras conocerse la detención, decenas de simpatizantes de Camacho se concentraron en los dos aeropuertos de Santa Cruz para impedir el posible traslado por avión del detenido hasta la capital de Bolivia. Nos vamos a La Paz para saber más detalles sobre la detención del destacado opositor boliviano Luis Fernando Camacho. Estamos para ello en conexión con Tania Frank en La Paz, en el lugar donde debería ser llevado Camacho. Según informaciones de la prensa local, el gobernador de Santa Cruz habría sido detenido en circunstancias violentas. ¿Qué detalles hay al respecto, Tania? Gracias. Esa es la denuncia que se está haciendo desde el abogado de la defensa de Luis Fernando Camacho y también de los allegados de Luis Fernando Camacho, que aún no saben en dónde se encuentra. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha sido detenido a las 2 de la tarde de hoy. Sin embargo, a partir de su detención no se ha sabido cuál es su paradero. Se ha señalado, se ha informado más bien que estaría siendo trasladado a la ciudad de La Paz. De acuerdo al testimonio del asistente, quien se encontraba en ese momento, en el momento de la detención con el gobernador Luis Fernando Camacho ha señalado que 3 vehículos han interceptado el vehículo del gobernador y lo habrían disparado en todo caso para proceder a la detención de Luis Fernando Camacho para posteriormente llevarlo a uno de los aeropuertos de Santa Cruz. Desde ese momento no se sabe cuál es el paradero de Luis Fernando Camacho y se ha registrado ya varias movilizaciones. La ciudadanía ha tomado los 2 aeropuertos que hay en Santa Cruz, se han suspendido los vuelos, entonces ha crecido la tensión a medida que no se ha ido conociendo noticias del paradero de Luis Fernando Camacho. El ministro de Gobierno en Bolivia ha señalado que la policía lo que ha hecho es cumplir con una orden de la Fiscalía. Tania, brevemente, Camacho es señalado por el gobierno de Luis Arce como el principal impulsor del paro indefinido en Santa Cruz, que duró 36 días, y es una de las razones por las que desde la oposición hablan desde hace semanas de persecución política. ¿Cómo se puede interpretar esta decisión, por favor, brevemente? Exacto, la persecución política en realidad han señalado que es desde la salida del expresidente Evo Morales. Luis Fernando Camacho tiene 7 procesos, un proceso que tiene que ver con la salida de Evo Morales, otro proceso por la compra de sobreprecio de un carro bombero y 5 procesos por el último paro de noviembre que se ha registrado para pedir censo el 2023. Sin embargo, las autoridades oficialistas han negado estas acusaciones. Sin embargo, también desde la oposición, expresidentes como Tuto Quiroga ha pedido que intervengan las autoridades o la cooperación internacional para ver cuál es el proceso por el que se lo está deteniendo esta vez a Luis Fernando Camacho. Gracias, Tania Frank, por los detalles desde La Paz. Y según informaciones que nos llegan a esta hora, Camacho aparentemente ya habría sido trasladado en helicóptero a La Paz. Ampliaremos en la próxima edición. A mediados de noviembre se vivían escenas de júbilo cuando el ejército ucraniano recuperaba Jersón, pero las fuerzas de Putin parecen decididas a ocupar nuevamente la ciudad estratégica al sur de Ucrania, que sufrió intensos bombardeos en los últimos días. El ejército ucraniano afirma que Moscú lanzó 33 misiles contra objetivos civiles el martes. Ahora cientos de personas vuelven a abandonar Jersón. Jersón vuelve a sufrir las bombas.
Kiev denuncia que Moscú está desplegando más tanques y vehículos blindados en la región e intensificando el bombardeo aéreo de la ciudad. Sus habitantes ya han vivido el lado más cruel de esta brutal guerra. Pero en los últimos días y noches la situación empeoró aún más. Esta mujer cuenta que su hijo falleció en uno de los recientes ataques nocturnos. Presentí que algo malo iba a ocurrir porque le insté a que se despertara y saliera de la casa. No lo hizo y eso fue todo. Nuestras vidas están acabadas. Los incesantes bombardeos rusos están destruyendo infraestructuras críticas de Jersón y siguen cobrándose muchas vidas. Un ataque con mortero en Nochebuena mató a 11 personas e hirió a decenas. Entre los muertos, una trabajadora social, un carnicero y una mujer que vendía tarjetas SIM para móviles en el mercado central. Muchos residentes ya no pueden más y están abandonando la ciudad. Huyen mientras pueden. Nos quedamos todo este tiempo, pensamos que pasaría, pero fue aterrador cuando las bombas alcanzaron la casa vecina y la de mi padre. El mes pasado hubo escenas de júbilo en Jersón cuando fue recuperada por el ejército ucraniano. Ahora todo apunta a que Moscú quiere retomar la estratégica ciudad con ataques que se concentran sobre todo en bienes civiles. El Vaticano confirmó este miércoles que en las últimas horas se agravó el estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI por el avance de la edad, pero que la situación por el momento sigue bajo control. El Papa Francisco visitó a su predecesor en el monasterio donde reside. El ex pontífice de 95 años ha estado casi totalmente ausente de la escena pública desde su renuncia en 2013 por el deterioro de su salud. Para muchos, el pedido de Francisco para que recen por Benedicto generó preocupación, ya que el actual Papa nunca había pedido hasta ahora oraciones por la salud del Papa emérito. Pido una oración especial para el Papa emérito Benedicto XVI, que en el silencio está sosteniendo la Iglesia, y recordar que está muy enfermo. Pidamos al Señor que lo consuele y lo apoye en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Estados Unidos anunció el miércoles que obligará a todos los pasajeros aéreos procedentes de China a someterse a test de COVID-19. Italia hizo un anuncio similar a primera hora del día. Ambos se suman al grupo de países preocupados por el aumento de los contagios de COVID-19 luego de que Pekín suavizara las restricciones contra la pandemia. Las autoridades sanitarias estadounidenses dicen que la decisión se debe a que China no comparte suficiente información sobre el número de casos de COVID-19. La Unión Europea y Estados Unidos han instado a los países balcánicos, Kosovo y Serbia, a que rebajen inmediatamente las tensiones en su frontera común. Kosovo cerró su mayor paso fronterizo un día después de que grupos de manifestantes lo bloquearan en el lado serbio. Los serbios del norte de Kosovo también han levantado barricadas. Las tensiones aumentan rápidamente desde el mes pasado, cuando muchos funcionarios de etnia serbia abandonaron las instituciones estatales de Kosovo por una disputa sobre matrículas de automóvil. Muchos esperan que esto rebaje la tensión, aunque sea por poco tiempo. Esta estación fronteriza del noreste de Kosovo suele estar repleta de camiones, pero actualmente está desierta. El mayor paso fronterizo con Serbia ha sido cerrado, en respuesta a las barricadas de los serbios de Kosovo. Esta minoría no alcanza el 10% de la población de Kosovo, pero acusa al gobierno de discriminación. Los bloqueos son una molestia para muchos habitantes de Kosovo que tienen que tomar largos desvíos para entrar o salir del país. El gobierno en la capital, Pristina, dice que no lo tolerará. Poner barricadas es ilegal e inaceptable y no se tolerará. Hemos dado a las fuerzas de la OTAN en Kosovo el tiempo y el espacio necesarios para actuar, pero este tiempo se acaba. Las barricadas que deben desaparecer. Las fuerzas de la OTAN en Kosovo intentan apaciguar a ambas partes.
Pero este lunes el presidente serbio ordenó a sus fuerzas a prepararse para el combate. También visitó la frontera y acusó a Kosovo y a Occidente de fomentar las tensiones. Todos ustedes quieren conflicto, quieren que maten a los serbios. Les alegrará que los maten. Kosovo y Serbia estuvieron en guerra hace más de 20 años, tras lo cual Kosovo declaró unilateralmente su independencia, pero Serbia no lo reconoce. Las tensiones entre ambos países son frecuentes. La última ola de protestas fue desencadenada por la detención de un exfuncionario de la policía serbia en Kosovo, al que se le acusa de agredir a la policía kosovar. Pero una corte de Pristina lo liberó bajo arresto domiciliario. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de mantener el Título 42, una ley de la época de la pandemia que permite a los agentes expulsar de forma inmediata a quienes cruzan ilegalmente la frontera sur, ha desmoralizado a inmigrantes que esperan en campamentos y refugios improvisados de México. El tribunal mantendrá por ahora los mismos requisitos y límites al asilo que existían durante la pandemia. Este impedimento de poder ingresar a territorio estadounidense frustra las esperanzas de los migrantes que huyen de la violencia y la desigualdad en Latinoamérica y otros lugares del mundo para poder ingresar a Estados Unidos. Y vamos ahora con otras informaciones destacadas de la jornada. Comenzaron las operaciones de limpieza en algunas zonas de Estados Unidos y Canadá tras la denominada nevada del siglo. La tempestad invernal ha dejado más de 50 víctimas mortales por el frío y los accidentes, además de 1.700.000 hogares sin luz y miles de vuelos cancelados. El empresario colombiano Alex Saab, acusado de actuar como testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha apelado a un fallo judicial en un caso por lavado de dinero que afronta en Estados Unidos. Un juez determinó que Saab no gozaba de inmunidad diplomática cuando fue detenido en 2020 en Cabo Verde. Saab está detenido en una cárcel de Miami. Es el mayor éxodo en un periodo de un año. Hablamos de los miles de personas que emigraron a Estados Unidos desde Cuba en 2022. Se calcula que más del 2% de la población cubana dejó el país. La falta de oportunidades, pero también de libertad, los impulsan a salir de forma ilegal, jugándose la vida en peligrosas travesías. La mayoría de ellos son jóvenes. Cansados de sobrevivir en lugar de vivir, muchos cubanos están saliendo de la isla, y en números nunca antes vistos. El deterioro económico que sufre el país caribeño ha llevado a unas 270.000 personas, en su mayoría gente joven, a emigrar en 2022. Una cifra que supera la del éxodo de Mariel en 1980 y la de la crisis de los balseros en 1994, dos de las mayores oleadas migratorias en la historia cubana. Que se trata del éxodo más masivo, más cuantioso en un solo año en toda la historia de Cuba. Lo que en este momento parecería ser que con una cantidad tan grande de personas que están llegando repentinamente, con una economía que efectivamente acaba de salir del COVID o está saliendo del COVID, se hace difícil, ¿no?, poder integrar a tantos inmigrantes recién llegados. La decisión de dejar todo atrás y emigrar no es fácil para los cubanos, pero las largas colas para conseguir alimentos, los problemas energéticos, los sobreprecios, la censura y la falta de productos que ni siquiera con dinero se pueden conseguir, los expulsan literalmente de la isla. Muchos lo intentan por la vía marítima y otros por la frontera mexicana. Ya las personas hacen de todo en Cuba con el tema económico por tal de hacer esa travesía, venden sus casas. En el caso de nosotros vendimos nuestra casa, vendimos nuestros bienes, vendimos todo lo que teníamos. Nosotros nos quedamos sin nada, con el riesgo de que si nos deportaban, pues llegábamos a Cuba sin nada, lo habíamos perdido todo. Las calles sin gente y el malecón vacío son un reflejo de la crisis en Cuba, donde la pandemia y la mala gestión del gobierno de Díaz-Canel han acabado con las esperanzas de mucha gente. Los cubanos están acostumbrados a ver a familiares y amigos emigrar, pero esta vez el fenómeno migratorio parece no tener antecedentes. Y hasta aquí las noticias, pero ya saben que pueden seguir ampliando la información en las redes buscando simplemente DW en español. Pero hay más, quédense porque en cualquier momento, en un momento, llega mi compañera Belén Palancar con la economía.